minutos. Lo importante y lo relevante. ¿Qué hay de nuevo en Infinita con Antonia Moreno y Benjamín Cantín? Bien, ya está conectada con nosotros nuestra siguiente invitada, Lorena Meques, directora ejecutiva del Centro de Extensión Miduce, quien dirigió el CIMSE entre los años 2003 y 2008 y también fue consejera del Consejo Nacional de Educación de Chile. Queremos conversar con ella para analizar los resultados del CIMSE 2025, que en particular se aplicó entre octubre y noviembre del año pasado a los estudiantes de cuarto básico, octavo básico y segundo medio. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lorena, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Y los saludo a ambos. Muchas gracias. Lorena. Vayamos desglosando los resultados del CIMSE, pero antes, desde una perspectiva más general, ¿fue una buena o mala noticia para la educación en Chile? Bueno, yo diría que es muy interesante que ya que tenemos una serie de mediciones, estamos midiendo año a año, ¿no es cierto? Es posible tener una perspectiva más global, más allá de las noticias que cada año nos trae estos resultados, porque no es esperable que haya grandes movimientos entre un año y otro. Pero ya después de la pandemia tenemos una serie de 4 mediciones. Y así como el dicho dice, una golondrina no hace verano, bueno, varias golondrinas sí lo hacen. Y ya tenemos 4 mediciones que podemos ya afirmar con cierta certeza que se recuperaron los niveles pre-pandemia. Y eso en cierta forma es una buena noticia. Lo que sí, por supuesto, no quiere decir que nos tenemos que conformar con los niveles de aprendizaje que estamos alcanzando, que por cierto son mucho más halagüeños en el primer ciclo de educación, es decir, hasta cuarto básico, que en segundo medio y en octavo. Ahí ha sido bastante interesante, por ejemplo, la disminución de brecha entre los niveles socioeconómicos alto y más bajo. Eso es una tendencia ya súper firme. Mala noticia es que así como se confirma la tendencia al alza y a que hemos recuperado el nivel de aprendizaje prepandemia, es que también se reafirma la brecha de resultados entre niñas y niños, que es un fenómeno que se empezó a observar después de la pandemia en cuarto básico, especialmente en matemática, y ya se confirma, ya es algo que se ha venido repitiendo los últimos años. Entonces ahí hay un fenómeno al cual tenemos que atender. Lorena. ¿Sí? A propósito de eso que mencionaste sobre matemáticas, que de una otra manera sigue siendo una de las áreas más rezagadas en esto, ¿por qué esta asignatura sigue siendo tan difícil de mejorar en los niños aquí en nuestro país? ¿Cuál es la mirada al respecto? Bueno, yo diría que hay lo que ha sido interesante es lo que ha sucedido en lectura, como ha habido un avance importante y un acuerdo muy relevante entre distintos sectores de la sociedad civil, la política educacional, en poner mucho énfasis ahí. Y eso tal vez nos ha hecho dejar un poquito de lado matemática. Y muestra también el efecto que tiene cuando se pone acento en medidas de mejora. Hay algunos datos interesantes que trae la medición de este año y que se hacen relaciones entre las respuestas de los chicos en los cuestionarios del CIMSE y lo que ellos reportan de su experiencia, de su relación con los docentes, de su propia sentimientos y emociones al aprender. Y se revela este año claramente que aparece una relación entre sentirse ansioso académicamente, no es una ansiedad general, no es que los niños estén nerviosos hoy día, pero sí aquellos establecimientos donde en general los niños muestran más ansiedad por rendir, esos establecimientos tienen más bajos resultados que aquellos donde se concentran más niños que están más relajados, por así decirlo. Sí. Entonces, y eso ya viene sucediendo, se ha confirmado en el caso de matemática, en la medición de PISA de 2022,
Chile apareció entre los países con más ansiedad matemática. Eso es específicamente no ansiedad a rendir en general académicamente, sino que ansiedad ante la resolución de problemas de matemática, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que un niño o niña enfrentado a un problema se pone tan nervioso, anticipa que no va a poder, en fin, que se bloquea y neurológicamente uno podría decir, bueno, lo que sucede ahí es que se ocupa la memoria de trabajo que uno tendría que echar a andar para resolver ese problema, incluso la creatividad, con los nervios, dicho coloquialmente. Sí. Y entonces eso sí podría darnos algunas pistas. Por supuesto que no es todo, ¿no? Pero sí es importante atender a esos factores que son facilitadores del aprendizaje, además de las metodologías que se estén utilizando. Y este factor tiende a afectar más a las niñas que a los niños. Ellas reportaron en esta medición CIMSE más ansiedad que los niños. Sí, Lorena, justamente respecto de aquello, bueno, en la presentación que hizo el gobierno de los resultados del documento, también se pone el foco justamente en el bienestar y de la ansiedad académica. Entonces, ¿cómo se puede ir trabajando eso junto con los niños y niñas previo a estos exámenes? Quizás hacer más prácticas, alguna actividad. ¿Cómo se podría ir trabajando eso también? Bueno, en primer lugar, tal vez este es un tema que tengamos que prestarle atención y monitorear con más atención. Desde que aparecieron estos resultados en PISA 2022, en MIDE nosotros desarrollamos un instrumento para ir evaluando cuánta ansiedad matemática presentan los niños, y también en nuestras pruebas se observa esa relación con los resultados. Entonces, en primer lugar, tal vez hay que prestar atención y monitorear si esto está sucediendo en los niños. Y en segundo lugar, diría yo que el tipo de manera de enfrentar la matemática, en que el error no sea visto como una falla del niño que habla de su incapacidad, sino que como una oportunidad de aprender, de descubrir de qué otra manera se podría resolver, y qué interesante, quién se le ocurre, en fin. Y que los estudiantes sientan un ambiente seguro en la clase, como que se pueden equivocar, pueden ensayar distintas formas y le pierdan miedo y sientan como más que susto, placer por descubrir. Eso ayudaría mucho. Y de hecho, en esta misma evaluación apareció que los estudiantes que manifestaban que en su colegio había algún docente que se preocupaba por ellos y porque les fuera bien, es decir, un vínculo emocional, digamos, importante, que los hiciera sentirse más seguros, esos niños también, o esos colegios donde hay más niños que reportan esto, también se observa que tienen mejores resultados. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que además de las metodologías de enseñanza más centradas a lo mejor en cómo lúdicamente podemos resolver un problema y sentirlo como un desafío y no como una ansiedad que va a mostrar que soy incapaz, puede ayudar muchísimo. Claro. Conversamos con Lorena Méquez, directora ejecutiva del Centro de Extensión MIDE UC. Lorena, cada año se reabre el debate sobre el CIMSE respecto a cómo deberían usar los colegios los resultados de esta medición, principalmente para mejorar los procesos pedagógicos. En ese sentido, me gustaría preguntarte si el CIMSE sigue siendo una herramienta más bien válida para medir la calidad del sistema educativo aquí en nuestro país, bajo tu mirada. Bueno, tradicionalmente cuando hablamos de calidad, tenemos que pensar que es un fenómeno más amplio, ¿no? Y como ustedes seguramente han hecho seguimiento los últimos años, desde hace ya años, la Agencia de la Calidad reporta distintas dimensiones, los resultados de aprendizaje, que son claves, o sea, no los podemos dejar de lado, y también cómo otros factores de la escuela que son relevantes se presentan en cada escuela. Por ejemplo, el clima de relaciones humanas dentro del establecimiento, en fin. Entonces, yo diría que hay que pensar en las mediciones que hace la Agencia de Calidad,
al mismo tiempo que el CIMSE, que va evaluando el aprendizaje. Y por supuesto que sí es una herramienta válida porque nos da información que las pruebas que cada establecimiento hace no entregan, por ejemplo, situar ese establecimiento en el contexto nacional, es decir, cómo nos está yendo, cómo se compara con el resto del país, en fin, o si yo tengo un determinado contexto más vulnerable de estudiantes con contextos más vulnerables, en fin, con familias con más dificultades, si lo estoy logrando más o menos aprendizaje que otros que son parecidos a mí. Entonces, esa información es súper relevante y entrega, también sabemos, por ejemplo, que uno no puede comparar los resultados de una prueba que hace un profesor con la que hace otro, porque tal vez uno la hace más fácil, otro más difícil, en fin. En cambio, acá en el CIMSE sí hay condiciones de estandarización que permiten monitorear los resultados de aprendizaje a lo largo del tiempo. Y algo que ha hecho la agencia en los últimos ya 3 años, en un trabajo maratónico durante el verano, yo estuve a cargo del CIMSE y sé lo difícil que puede ser lograr esto, tiene los resultados la primera semana de clases. Claro. Y esto es muy importante para los docentes porque, claro, antes cuando llegaban en mayo, en fin, uno decía, bueno, ¿qué uso le puedo dar? Es simplemente una foto que me permite comparar, en fin, pero ya tengo un tiempo avanzado con estos niños y ¿de qué me sirve esta información? Eso visto desde el punto de vista de los docentes, ¿no? Pero hoy día está para comenzar. Entonces, para poner un ejemplo, un docente de quinto básico ya sabe las fotos de cómo terminó esa cohorte en cuarto. Y puede decir, bueno, ok, aquí tengo un grupo de tan porcentaje de niños que me está quedando rezagado, entonces tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Así que yo diría que sí, es una herramienta sumamente útil que se complementa con las evaluaciones que hacen los docentes en las escuelas, pero permite dar como una visión así como del bosque, ¿no? Claro. Lorena Mequez, ya para ir cerrando, a partir de estos resultados también, ¿qué desafíos, alertas también se plantean para adelante? Bueno, como les decía antes, creo que ya es 3er año consecutivo en que tenemos alerta de brecha de género. Eso sumado a los temas que identificamos de ansiedad matemática, y esta brecha se acentúa y es especialmente relevante en matemáticas. Eso es una alerta importante. Porque de algún modo, si está pasando que las niñas sienten que no les va bien, se ponen ansiosas, más encima les va más mal, se van a restar, o podría confirmarse la tendencia que tienen a restarse de seguir ciertas trayectorias más ligadas a la ciencia, a las matemáticas, en fin. Y eso es un desafío para la equidad de género, ahora que estamos cerca, digamos, del 8 de marzo, claro. Sí. Es algo que es importante tanto para los investigadores, detallar un poco más qué estará sucediendo ahí, y para la política pública y los establecimientos, preguntarse qué podemos hacer. Hay pistas a nivel internacional de lo que se puede hacer, digamos, para disminuir esa brecha de género, pero creo que ya 3 años consecutivos es suficiente como para pensar en que tenemos que tomar acciones. Perfecto. Lorena Mequez, directora ejecutiva del Centro de Extensión MIDEUC, conversando con nosotros en ¿Qué hay de nuevo de Radio Infinita? Muchísimas gracias por la conversación, que esté muy bien. Gracias, Lorena. Buenas tardes, buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Adiós. Bien, nosotros nos vamos a una